Seguimos en una nueva mirada del IPS Estudio. Estamos conversando con quiénes, Kiara, quiénes nos visitan esta mañana. Hoy nos visita el Víctor Molinas, director de Cálculos Actuariales, así como el doctor Carlos Cabral, director de Jubilaciones. Entonces, estábamos hablando de los estudios y las proyecciones actuariales del régimen de jubilaciones durante el periodo 2012 al 2062. Nos estaban comentando durante la pausa realmente datos muy interesantes al respecto. Precisamente, ¿qué otros datos se desprenden de este estudio que realizaron? Ya, en primer lugar, justamente aprovechando lo que dijo Kiara, me acordé de un tema que me olvidé de mencionar al principio. ¿Por qué es importante también realizar estos estudios? Porque cuando se hace el diseño de un sistema previsional, se toman las características de ese momento, ¿verdad? Sí. De acuerdo a eso se establece cuál es la edad de jubilación, los porcentajes de aporte, ¿verdad? Básicamente se ponen las reglas de juego. ¿Qué es lo que ocurre? En el transcurso del tiempo van cambiando esas características, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió en los últimos 30, 40 años? La esperanza de vida de las personas ha aumentado. Sí. ¿Qué es la esperanza de vida? ¿Cuánto tiempo vive en promedio una persona más, verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente la esperanza de vida al nacer, sino cuál es la esperanza de vida a la edad de jubilación. Eso ha tenido un aumento sostenido, ¿verdad? Lento pero sostenido. Y hoy en promedio, un hombre, por ejemplo, vive 18.5 años a los 60 años. O sea, vive hasta los 78.5. Y una mujer 21 años. En los próximos 50 años eso va a aumentar. El hombre va a vivir 3 años más y la mujer va a vivir 5 años más. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con el mismo dinero que hoy estamos recibiendo debemos pagar 3 años más de jubilación a los hombres y 5 años más para las mujeres. Pero es un poco más, vamos a decir, complejo la situación. ¿Por qué? Porque los parámetros que hoy día se mantienen en IPS son de hace 40 años. O sea que ya vamos a tener un desfasaje ya de 70 años o 80 años, ¿verdad? Por eso de vuelta es importante hacer estos estudios y ver qué opciones hay, ¿verdad? Lo que nosotros también planteamos son, o sea, no solamente ver la sostenibilidad desde el punto de vista del sistema, sino también encontramos muchas inequidades para el asegurado. Entonces lo que se busca es siempre un equilibrio. Y hay que dejar bien en claro que nosotros, por ejemplo, en ningún momento no es que sostenemos que hay que aumentar la edad de jubilación, pasar de 60 a 65, por ejemplo. Hoy día ya existe una edad de jubilación que es de 65 años. Lo que ocurre es que las leyes se fueron dando, ¿verdad?, bajo las características de ese momento. Entonces, la primera ley de IPS sale con una jubilación de 55 años, después hay una reforma, hay una jubilación a los 60 años, y ahora en el 2011 salió la última ley que es de jubilación proporcional y una persona se jubila con 65 años de edad. El problema es que las leyes viejas no se fueron adecuando a esas nuevas características del sistema previsional, ¿verdad? Para tratar de ilustrar mejor, fíjense que la jubilación ordinaria se otorga con 25 años de antigüedad de aportes, ¿verdad?, y 60 años de edad. Una persona que realiza aportes desde los 20 años hasta los 60 tiene 40 años de aporte. O sea, yo a los 45 años no tengo ningún incentivo para seguir aportando al sistema. Y esa persona va a recibir el mismo dinero que una persona que aportó nada más que a 25 años. O sea, ahí hay una inequidad, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que se propone es, por ejemplo, crear un sistema de puntos. Nosotros ya tenemos una edad de referencia que es la tendencia, no solamente nacional, sino regional y mundial, que es los 65 años de edad. Lo que nosotros proponemos, ni siquiera es proyecto de ley, sino proponemos para discutirlo, es que tomemos una edad de referencia como 65 años, ¿verdad? Entonces, si una persona trabaja y aporta de los 20 a los 65, tiene 45 años de aporte, ¿verdad? Más 65 años de edad serían 110 puntos. No es que todo el mundo tiene que jubilarse con 65, sino esa es la edad y la antigüedad a la cual se le asignaría el mayor nivel de beneficio. Entonces ahí es lo que tendríamos esa diferencia de que si yo aporto 45 años, debería recibir más beneficios de que si él que aporta 25 años. Sí, y eso se traduce en percibir una mayor jubilación. Así mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si acá, por ejemplo, el director de jubilaciones se quiere jubilar a los 60 años, lo puede hacer. Claro. La diferencia es que él va a recibir una jubilación un poco menor a la que yo ya estoy recibiendo, que voy a jubilarme a los 65 y con 45 años de aporte. Es ese equilibrio y esa equidad lo que tratamos de buscar, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, no es que se va a eliminar las edades de jubilación menores, sino que la persona va a elegir de acuerdo a sus necesidades y sus deseos. Habrá personas que se querrán jubilar a los 55 años, ¿verdad? No es que se va a quitar eso, sino que la persona va a poder elegirlo y ahí lo que se hace, se va a establecer seguramente es cuál es el beneficio que va a recibir. Es eso, por ejemplo, lo que estamos proponiendo nosotros. Una de las propuestas, ¿verdad? Claro. En realidad son varias y tienen que ir en conjunto con distintas medidas, ¿verdad? De cualquier manera, y esto es importante recalcar, cualquier modificación que se haga
se debe llegar a un consenso, ¿verdad?, a nivel técnico, a nivel político y a nivel social. Y debe ser totalmente programado y paulatino ese cambio. Supongamos que se alce esta edad de jubilación ordinaria, ¿verdad? No es que vamos a subirlo mañana directamente a la edad de 65 años. Esto, por ejemplo, ocurrió, si ustedes recuerdan, ocurrió en Grecia, ocurrió en Francia, tuvieron problemas fiscales. Así es. Una persona que se jubilaba a la semana, no, le cambiaron la ley y se jubila 3 años después. Sí. Eso es lo que hay que evitar de cualquier manera. Entonces la propuesta es, por ejemplo, si usted se va a jubilar dentro de 5 años, a usted no le afecta esto. Si usted se va a jubilar dentro de 7 años, a usted, por ejemplo, le estaríamos exigiendo 60 años y 6 meses. Si se jubila dentro de 9 años, hay 61 años y así aumentando progresivamente, ¿verdad? Claro. Esa es la idea que, de vuelta, es para discutir. Sí. Todavía no es ningún proyecto de ley, es simplemente para ponerlo sobre la mesa y empezar a ver las opciones, ¿verdad? Ahora, el análisis que ustedes hicieron en estos estudios y proyecciones actuariales se hizo en las condiciones actuales del sistema, Claro. sin ninguna modificación. No, en realidad se ven todos los escenarios en el sentido, como te había dicho, el tema del aporte o no del Estado. Sí. ¿Verdad? También está el caso de que existe la posibilidad de que los jubilados reciban el beneficio adicional anual, que es el famoso aguinaldo de los jubilados. Sí. Eso en realidad está estipulado en la ley, pero le otorga al Consejo de Administración de IPS la facultad de pagarlo o no. En la práctica se ha venido pagando, ¿verdad? Pero puede no pagarse. O sea, por una decisión administrativa, si el Consejo hoy decide, vamos a empezar a ahorrar, cortan ese beneficio, ¿verdad? No hay, o sea, la ley lo permite, ¿verdad? Perdón, por eso es que hablamos de escenarios legales y escenarios más reales. El trabajo se hizo, ¿verdad? ¿Por qué datos del 2012? Por 2 motivos. En primer lugar, el último estudio fue del 2009 y la ley obliga que sea cada 3 años, ¿verdad? Sí. Y lo otro, estuvimos hasta último momento esperando información de estadísticas y censo por el censo 2012. Lastimosamente no salió tan bien como se esperaba, ¿verdad? Y tuvimos que nosotros avanzar y solamente en el próximo estudio tendremos esa información más fresca, ¿verdad? Ahora, director, la gente siempre dice, cuando se piensa en modificar el sistema de jubilaciones, ya se habla de jubilarnos a una edad mayor, eso nos perjudica, dice el trabajador. Si se piensa en modificar el porcentaje de aporte, eso nos perjudica, dice el empresario. Pero esto, por lo que estamos viendo, no es tan así, director. No, yo creo que esto lo que nos muestra es una realidad diferente del sistema a la que tenía cuando se construyó. Y entonces, evidentemente, hay que ir buscando, ¿verdad?, algunas modificaciones, ¿verdad? Entonces, lo que se está pretendiendo, como decía Víctor, es aprovechar este tiempo que tenemos para hacer esas reformas, para aplicar esos remedios, digamos, a nuestro fondo de jubilaciones de tal manera que su salud se fortalezca y permanezca aún más sostenible en el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que es importante que estas medidas se implementen lo más rápido posible, ¿verdad? Lo más rápido posible no significa, como vuelvo a decir, como lo que decía Víctor, de que mañana automáticamente sube la edad de jubilaciones 5 años más o 3 años más, no, sino que ir tomando las medidas que hay que hacerlos, pero en este momento, ¿verdad?, hacer ese golpe de timón de tal manera a que el impacto justamente sea el menor posible en la población que hoy día está aportando y también en los empleadores, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, son ideas, ni siquiera estamos diciendo que eso es lo que se va a hacer. Ese 2,5% que les mencionaba también fuera de cámaras, que hoy día el IPS actúa como agente de retención. Hay un porcentaje que va, por ejemplo, para la erradicación de la lucha contra el paludismo, ¿verdad? Creo que el paludismo no existe más en nuestro país, no sé hace cuánto tiempo. Entonces yo no sé si de repente eso, por ejemplo, puede ser mejor utilizado de repente ese recurso, ¿verdad? Para otros programas, puede ser el dengue, programa o para fortalecer mismo el tema de salud. Quería también aprovechar un poco para traer tranquilidad también al tema de los jubilados, ¿verdad? Porque se mencionaba y se tienen en cuenta el escenario legal, como decía Víctor, que por un lado está en que la ley marca que el Estado debería de estar aportando ese 1,5% sobre el monto total sobre el cual imponen los empleadores, ¿verdad? Eso no se está dando, o sea que es un crédito que eventualmente tiene el IPS y que se diera fortalecería aún más lo que estamos teniendo.
Por otra parte, nosotros estamos teniendo, digamos, un egreso cada año, que es el famoso aguinaldo que le llaman, que en realidad no es un aguinaldo, ¿verdad? Porque el aguinaldo es un beneficio que está previsto en el Código Laboral para el trabajador que está en actividad, no para el jubilado. Y resulta ser de que el trabajador, nosotros lo que hoy día estamos aportando sobre 12 mensualidades. No aportamos justamente sobre el aguinaldo que estamos recibiendo. Claro. Entonces, no es muy coherente que si yo aporté para recibir 12 anualidades, termine recibiendo 13. Esa mensualidad más que se recibe en el año no tiene una fuente de financiación directa. Es por eso que decía Víctor de que hay que mirar si los cálculos actuariales lo permiten, la situación financiera actuarial de la institución lo permite, entonces el Consejo está autorizado a darlo, ¿verdad? Y si hay el presupuesto, eso se ha estado dando hasta ahora, pero eso no significa que siempre vamos a tener esa posibilidad. Que pueda permanecer, así es. Así es. ¿Estos estudios también engloban al régimen de los trabajadores independientes o eso es totalmente aparte del sistema? Ya, bueno, en realidad lo que nosotros hacemos es básicamente hacer un análisis de lo que establece la ley, ¿verdad? Y hoy día la ley solamente abarca a los trabajadores dependientes. Quisiera hacer un comentario justamente hace rato que si nosotros, por ejemplo, estamos viendo, analizando el tema de subir la tasa, por ejemplo, o ver el impacto, si ustedes se dan cuenta, acá de vuelta nosotros estamos tomando todos los escenarios, no solamente desde el punto de vista del sistema, ¿verdad? Como dije, la viabilidad, sino también de la persona, del asegurado. Y de vuelta, yo creo que hay que dejar bien en claro, no es que vamos a subirla, lo que vamos a cambiar es, vamos a decir, el rango de cómo la gente va a poder elegir cuándo jubilarse, para que sea más justo eso, ¿verdad? Entonces se tiene en cuenta todos esos factores. Y del otro lado también, no es que nosotros podemos subir nomás el porcentaje de recaudación, porque eso va a tener un impacto directo en lo que es el costo de la mano de obra, ¿verdad? Nosotros hoy día tenemos una política de Estado que es básicamente, por ejemplo, incentivar la maquila, ¿verdad? Y eso son, o sea, efectos directos tendría contra ese costo de producción para la maquila, ¿verdad? Entonces no es cuestión de levantar nomás esa tasa. Aparte hay niveles, vamos a decir, bastante elevados todavía de evasión. Entonces si yo tengo una alta evasión yo no puedo estar levantando una tasa porque va a aumentar esa evasión, ¿verdad? Por eso realmente en ningún momento nosotros hablamos en el informe, eso se ve, ¿verdad? No, en ningún momento se habla luego de levantar las tasas de aporte, ¿verdad? Bueno, yo creo que hemos aprendido un poco más esta mañana de qué se trata las proyecciones actuariales con las visitas que tuvimos hoy en una nueva mirada del IPS Estudio. Agradecemos el tiempo de ambos esta mañana. Sí, muchas gracias cuando quieran. Y finalmente el informe, ¿verdad? Se puede bajar de la página web de IPS, ¿verdad? Está disponible. Sí, así mismo. Hay un link que dice transparencia, ¿verdad? La parte de finanzas, está todo el informe. Lo pueden bajar, cualquier duda, ahí está nuestro mail, teléfonos de contacto, ¿verdad? Así que a las órdenes cuando quieran. Muy bien, ¿quiénes nos acompañaron? Gracias por acompañarnos. Estuvieron con nosotros en este día Víctor Molinas, director de Cálculos Actuariales del IPS, así como el doctor Carlos Cabral, director de Jubilaciones. Yo creo Muchas que gracias por acompañarnos. quedó más que claro porque mencionamos las preocupaciones de las personas, en todo caso era el aumento de la edad de jubilación y también el aumento de aporte, aclararon bastante bien. Hay algo que destacar también que mencionaba el presidente del IPS en conferencia, que es la primera vez que estos estudios son realizados por un equipo íntegramente de técnicos paraguayos y con este nivel de difusión. Muy bien, con esto nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes. Gracias por acompañarnos. Hasta el lunes. Hasta el lunes.